Hasta hace muy poco los asistentes de inteligencia artificial dependían de servidores alojados en la nube, y esto hacía que en ocasiones tuvieras que pensar qué tipo de información sensible podías o no utilizar. Pero ¿qué pasaría si ahora pudieras tener toda esa potencia en tu propio ordenador y en el móvil, sin conexión a internet y con total privacidad? Pues Google lo ha hecho. Ha lanzado una nueva versión de su modelo Gemma 4, una familia de inteligencia artificial generativa que puedes instalar localmente en tu ordenador y con el que podrás ejecutar una amplia variedad de tareas como vamos a ver a continuación. En este vídeo vamos a ver qué ventajas tiene frente a una versión online, cuáles son las versiones y cuál es elegir, cómo instalarlo en tu PC o en tu móvil, y lo vamos a poner a prueba con 9 casos de uso. ¿Qué te parece? Pinta bien, ¿no? Pues al lío. Gemma 4 es el hermano pequeño de Gemini, la versión online, y se diferencia de este en que lo puedes ejecutar en tu PC en local. ¿Pero qué significa esto de ejecutarlo en local? Pues que lo vas a poder instalar en tu ordenador y no vas a necesitar de una conexión. Y esto, como vamos a ver, tiene varias ventajas. La primera, como acabamos de decir, es que no necesitas conexión a internet, y esto puede ser muy útil con un móvil, por ejemplo, en zonas donde no haya cobertura o si te vas al extranjero. Vale, entonces abren de 10 a 7 y las entradas cuestan 15 euros. Gracias. Y la segunda y más importante es la privacidad, porque al no conectarte vía web, tus datos no van a viajar a los servidores. Y esto es muy útil, sobre todo cuando trabajas con información sensible, porque toda la información con la que trabajes en el asistente se va a quedar en tu ordenador y no va a subir a los servidores. Gemma tiene 4 modelos, 2 modelos mini más livianos y 2 modelos mucho más pesados. Los dos primeros modelos, el E2B y el E4B, son perfectos para móviles y para portátiles que no tengan una tarjeta gráfica dedicada, porque no requieren de muchos recursos, y que, como vamos a ver, vas a tener más que suficiente con ellos. Y luego, por otro lado, tendríamos el E26B y el E31B, que son modelos mucho más pesados, que están enfocados a rendimiento y a razonamiento más complejo, pero que para poder ejecutarlo vas a necesitar de un hardware mucho más potente y, sobre todo, de una tarjeta gráfica dedicada en tu ordenador. Para este vídeo nos vamos a centrar en las versiones mini, que son aptas para todo el mundo. Bien, ahora que sabemos qué versión es la que queremos utilizar, tenemos que elegir el framework en el que queremos que se ejecute el asistente. Un framework es un marco de trabajo. Es una aplicación que ya tiene unas funciones predefinidas para que le carguemos el asistente y podamos utilizarlo desde el minuto 1, sin tener nociones avanzadas de ningún tipo. Para instalarlo en el PC, Google recomienda 2 frameworks. El primero es el MStudio, que es el más sencillo y es el que vamos a utilizar para este vídeo. Instalarlo es muy fácil. Buscamos el MStudio en el buscador, descargamos la versión para nuestro PC e instalamos siguiendo los pasos. Una vez instalado, nos pide que descarguemos el asistente. En este caso vamos a descargar el E4B. Lo descargamos y ya estaría en la interfaz de LM. Ahora seleccionamos el modelo y lo cargamos. Tenemos 2 opciones, Content Length. Esto es el tamaño de la conversación que el asistente va a recordar. Y cuanto más le pongamos, más memoria va a consumir. Por otro lado, está GPU Offload, que es el uso que va a hacer la GPU del ordenador. Y lo mismo, cuanto más GPU le pongamos, más GPU va a consumir. Si te fijas arriba, puedes ver la estimación del uso de memoria. Y si cambias los parámetros, ves cómo varía el uso de memoria. Lo vamos a dejar como está y ya estaría listo para funcionar. El segundo framework es Oyama, y Google lo recomienda por ser más rápido que el primero, pero a la vez es algo más complicado de instalar y de utilizar. Para instalarlo hacemos igual que antes, buscamos Oyama y descargamos la versión en nuestro PC. Se puede hacer de 2 maneras, clicando directamente sobre el botón o ejecutando en el comando en PowerShell como administrador. Las 2 opciones son muy sencillas. Bien, ya lo tenemos descargado, instalamos y accedemos al menú principal de Oyama. Google recomienda revisar que está bien instalado y para ello volvemos a abrir PowerShell y ponemos el comando Oyama versión. En mi caso es la versión 0.23.0, así que perfecto, está bien instalado. Ahora vamos a cargar el asistente. En Oyama no es tan sencillo como LM, hay que seguir unos pasos. Siguiendo las instrucciones que nos da Google, tienes que entrar de nuevo en PowerShell y poner la instrucción Oyama pull Gemma 4. Ejecutamos y vemos que lo empieza a descargar. Una vez descargado el modelo, volvemos a la aplicación, le damos a Nueva Chat y ya vemos que tenemos la opción de Gemma 4 disponible para usar. Ya estaría instalado y listo para funcionar. Ahora lo vamos a instalar en un móvil Android. Es muy sencillo, solo tienes que buscar la aplicación Google AI Edge Gallery y descargarla. Una vez instalado vemos que nos da 2 opciones, una de chat y otra para gente, que las vamos a ver en la prueba. Te da a elegir entre 2 modelos. Yo voy a descargar el más liviano, el E2B. Lo descargas y una vez descargado ya lo puedes empezar a utilizar. Ya hemos visto que es Gemma 4, hemos visto qué versiones existen y cuáles son las que nos pueden interesar, las hemos instalado en el PC y ahora toca ponerlo a prueba con 9 casos de uso para ver en qué casos funciona como una versión online y en qué casos puede tener limitaciones.
Lo primero que voy a hacer es pedirle que haga un resumen sobre un documento. Este es uno de los puntos fuertes de Gemma 4. Puedes usar información confidencial y sensible para trabajar con ella en tu ordenador sin que esto suba a los servidores. Le voy a pedir que entre en una ruta y que lea el documento y cree un resumen. Al ejecutar me dice que no puedo hacerlo por limitaciones. Si quieres ver cómo hacerlo directamente con Antigravity, te dejo un vídeo en el que puedes ver cómo hacer esto y mucho más. Para este caso vamos a juntar el archivo directamente y vemos que de esta manera ya nos permite realizar el resumen. En este punto no habría ningún problema. Ahora le vamos a pedir que genere una imagen sencilla, cosa que en Gemini, por ejemplo, con Nano Banana se puede hacer sin ningún tipo de problema. Le vamos a decir que haga una imagen de una chica sentada en la playa tomando el sol. Lo ejecutamos y nos dice que no tiene la capacidad de crear imágenes. Hacemos lo mismo con Oyama y vemos que tampoco se puede. Esta es, por tanto, una limitación del modelo, pero no te preocupes porque te voy a dar otra opción. Entra en el navegador y busca Google Flow. Entra en el enlace y lógate con tu correo de Gmail. Crea un nuevo proyecto y escribe el prompt en la foto que quieres crear. Luego las opciones, elige el formato, 16:9, vertical, horizontal, el que tú quieras y el número de resultados que quieres. Tienes hasta 4. Ejecutas y en un minuto tienes las imágenes. Te dejo el link a este vídeo por si quieres saber más sobre Flow y Grok, dos de las mejores herramientas para la creación de imagen y vídeo. Ahora vamos a probar la versión móvil. Le voy a hacer una foto, una nota y le voy a pedir que me haga un resumen. Para ello vamos a entrar en la opción Agent Skills y le vamos a juntar la nota. Le decimos que haga un resumen, lo ejecuto y en un momento tengo la nota. Esto lo hace sin problemas. Ahora le voy a echar la foto a un cartel que está en alemán y le voy a pedir que lo traduzca. Como ves, lo traduce sin problemas. Esta opción, al no tener conexión a internet, puede ser muy interesante si viajas al extranjero, por ejemplo. Nos va a permitir interactuar con nuestro entorno sin tener conexión a internet. Otra opción muy útil es hacerle una foto a la nevera y decirle: mira los ingredientes que tengo y prepárame hoy la comida, dame la receta. Pruébalo y me dices en comentarios qué tal te ha ido. Ahora imagínate que tu hijo de 7 años se ha peleado con su mejor amigo y ha llegado triste a casa. También puedes pedirle que te cree un cuento para subirle el ánimo, por ejemplo. Había un bosque donde todo olía a malvavisco y risas. 2 mejores amigos llamados Tito el conejo y Bruno el oso. ¿Qué te parece? Ahora vamos a ver otro caso interesante. Poder crear correos en local con información confidencial. Primero le he preguntado si puede entrar directamente en mi correo y leer el correo en concreto para crear la respuesta, pero me ha dicho que por limitaciones no puede hacerlo. Me pide que le copie el correo directamente y que me hará la respuesta. Pero vamos a pedirle que haga otra cosa. He descargado el correo en una carpeta y directamente desde ahí se lo voy a adjuntar y le voy a decir que directamente lo mire y me haga la respuesta. Así parece que sí me deja. Así que le voy a decir que redacte un correo formal diciendo que no estoy interesado, lo ejecuto y ya tengo la respuesta para pegar en el correo. Vamos a seguir trabajando con información sensible. Ahora quiero alquilar un piso y necesito un contrato de alquiler, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. Así que le voy a pedir que me diga lo que necesita para crear el contrato. Y me va a dar toda la información que necesito. Datos de las partes, de la propiedad, alquiler, fianza, depósito, hasta cláusulas de mascotas. Con esto ya solo tendría que darle los datos y decirle que me redactara el contrato y lo tendría hecho, sin ningún tipo de problema ni de restricción. Y vamos a acabar con un último ejemplo. Le vamos a pedir que nos haga un itinerario de 3 días para un viaje a París. Y como ves, también lo hace sin problema. Por la mañana el Louvre y los jardines. Luego almuerzo en un bistró. En un segundo tienes todo el plan hecho. ¿Qué te ha parecido? Como has visto en esta prueba, las versiones más livianas son más que suficientes para poder ejecutarlas con fluidez en tu PC. Y ahora ya solo queda darle un like y suscribirte. No, es broma, solo te queda instalarlo y empezar a probarlo. Un saludo y nos vemos.